Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 199. Hoy es domingo, si empezaste desde el principio con nosotros y sabes que hoy nos tocan 5 capítulos, pero no se preocupen, son muchos, tratan acerca de material que ya hemos leído en el libro de los Reyes. Estamos en Segunda de Crónicas y vamos a considerar los capítulos 22 al 26. El capítulo 22 comienza con el reinado de Ocosías en Judá. Ocosías era el hijo de Joram de Judá, que murió de una enfermedad según las palabras de Elías en una carta. Los primeros 6 versos del capítulo sirven como introducción al breve reinado de Ocosías, pero también a la historia mayor de Jehú tomando el reinado de Israel, mientras que Atalía usurpa el trono de Judá. Esta información se nos relató en Segunda de Reyes 8 y esto nos trae a una aparente contradicción entre los narrativos históricos de Reyes y Crónicas. En el verso 2 se nos dice que Ocosías era de 42 años cuando comenzó a reinar. También se nos dice que Ocosías era el hijo menor de Joram, porque los mayores, indicando al menos dos, habían sido matados por una banda armada con los árabes. Esto es problemático por cuanto Segunda de Reyes 8:26 nos indica que fuera de 22 años cuando empezó a reinar. Es aún más problemático al ver que Joram, padre de Ocosías, murió a los 40 años, por lo cual no podría tener un hijo 2 años mayor que él. El problema se resuelve en considerar la numeración de años utilizados en Crónicas, cual parece indicar los años desde el reinado de Omri, siendo que esta historia tratará de cómo Atalía, hija de Acab y viuda de Joram, usurpa el trono de Judá luego de la muerte de Ocosías. Reyes aparentemente contiene la edad particular de Ocosías, siendo de 22 años, aunque esto también indica que Joram hubiese tenido varios hijos, siendo él menos de o menor de 18 años, aunque los mayores pudieran haber sido de otras mujeres y haber tenido solo días o meses más que Ocosías. Deben notar que Ocosías también hace parentesco con la casa de Acab, según Segunda de Reyes 8, cual nos dice que era yerno de la casa de Acab. Noten en el verso 4 que la casa de Acab lo aconseja durante su breve reinado para su propia perdición y la de la nación. Deben notar que Joram, en semejanza a su padre Acab, sube en contra de los sirios en Ramot de Galaad, esta vez al mando de Hazael, y pueden ver Segunda de Reyes capítulo 8 para más sobre eso. Y Ocosías sube a la guerra con él. Recuerden que Acab murió a manos de los sirios en Ramot de Galaad y en esta ocasión Joram es herido en la batalla. Aunque Ocosías había vuelto a Jerusalén, descendió a Jezreel para visitar a Joram mientras convalecía en el palacio. Los versos 7 al 9 describen brevemente el final de Ocosías y de Joram a manos de Jehú, quien reinaría sobre Israel. Noten que Joram salió al encuentro de Jehú con Ocosías a su lado. Jehú es matado de una vez por Jehú. Perdón, Joram es matado una vez por Jehú y mientras que Ocosías huye hacia Samaria. Sin embargo, es conseguido y matado también. Noten el detalle de su sepultura por Jehú en el verso 9. También deben notar que esta historia trata acerca de dos reinas madres, de las cuales una ni se menciona. Atalía usurparía el trono de Judá, mientras que Jezabel había controlado el reinado de su hijo Joram luego de la muerte de Acab. Noten que Jezabel no es mencionada en este relato. Los versos 10 al 12 mencionan cómo Atalía mata a toda la descendencia de Judá con tanto de quedarse con el trono de Judá. Sin embargo, Josabed, hija del rey y esposa del sacerdote Joaida, toma a Joás, hijo menor del rey, de tan solo 1 año y lo esconde en la casa de Dios por 6 años. El capítulo 23 contiene la historia de la coronación de Joás como rey de Judá, luego de haber estado escondido en el templo por 6 años. El relato es similar a la de Segunda de Reyes, capítulo 11, y pueden ver ese video para mayor comentario sobre esta historia en el enlace en la esquina de la pantalla. Recordarán el gran papel que tuvo Joaida en juramentar a la guardia del templo y prepararlos para la coronación del rey. Deben notar en el verso 2 que todos los levitas son traídos a Jerusalén con tanto de presenciar la coronación del rey, como también para ayudar en la celebración luego de la coronación. Atalía escucha el sonido de fiesta y el clamor del pueblo al gritar viva el rey.
descienda a la casa de Dios para ver lo que sucedía. Deben recordar que Josabet y Joás eran ambos nietos de Atalía. Sin embargo, Atalía había hecho todo en su poder para usurpar el trono. Aunque Atalía rasga sus vestidos y grita que ha sido traicionada, el ejército estaba del lado del nuevo rey y la echan del complejo del templo y la matan cerca de la puerta de los caballos de la casa real. Joás es coronado y entronado luego esa misma tarde en la casa real. El capítulo 24 contiene la historia de las reformas de Joás durante su reino, particularmente en las reparaciones del templo. Deben recordar que Joás se crió en el templo, por lo cual hubiese tenido un entendimiento de primera mano acerca de las reparaciones que harían falta. Este capítulo también incluye un detalle cual no encontramos en Segunda de Reyes capítulo 12, cual relata la misma historia. En el verso 7 se atribuye la destrucción, aunque debe ser mejor el deterioro de la casa de Jehová, a la impía Atalía y sus hijos, quienes utilizaron los tesoros de la casa de Jehová para la construcción de ídolos y probablemente templos paganos. Deben haber notado en el previo capítulo la destrucción del templo de Baal luego de la coronación de Joás. Deben notar en este capítulo que no se hace mención particular al fallo de Joiada y los sacerdotes en reparar el templo, sino que solo se menciona la falta de fondos para las reparaciones y la construcción del arca de las ofrendas. El libro de los Reyes es más transparente en el fallo de los sacerdotes en reparar la casa, pero el libro de Crónicas está utilizando a Joiada como un carácter justo en contraste a Joás luego de su muerte. Los versos 1 al 14 reiteran la historia de Segunda de Reyes capítulo 12. En este capítulo, en los versos 15 al 17, se menciona la transición de enfoque de las cosas de Dios a las imágenes de Acera luego de la muerte de Joiada. En ausencia de Joiada, los príncipes de Judá le hacen obediencia al rey, indicando que Joiada aún mantenía poder sobre el reino como consejero del rey, y Joás se desvía de las cosas de Dios haciendo imágenes a Acera. Noten la amonestación hecha por Zacarías, hijo de Joiada, en la congregación del pueblo en el templo. Sin embargo, por mandato de Joás mismo, lo apedrean hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Noten las palabras de Zacarías en su muerte en el verso 22. Por el resultado de sus pecados, Jehová les permitió caer en manos de los sirios. Noten que los príncipes de Judá son destruidos por el rey de Siria y Joás mismo es herido en el verso 25. Mientras Joás está dolido sobre su cama, sus propios siervos se levantan en contra de él y lo hieren mortalmente. Noten en el verso 25 que, aunque Joás es sepultado en la ciudad de David, no es sepultado en los sepulcros de los reyes. Amasías, su hijo, reina en su lugar. El capítulo 25 contiene la historia del reinado de Amasías. Este relato contiene la mayoría del texto del capítulo 14 de Segunda de Reyes. Sin embargo, este capítulo nos revela mayor detalle de lo sucedido entre Judá e Israel. Este capítulo contiene mayores detalles de lo acontecido entre los versos 6 y 7 del capítulo 14 de Segunda de Reyes. Se acordarán de nuestra lectura en Segunda de Reyes 14 que Amasías se enalteció luego de su conquista de los edomitas en el Valle de Sal. Sin embargo, este capítulo nos da los detalles sobre el contrato de 100,000 hombres de Israel para ayudar a Amasías en su batalla contra los edomitas. Al ser amonestado por un profeta de Dios, Amasías envió a los 100,000 de Efraín de regreso a sus hogares, a pesar de que ya les había pagado 100 talentos de plata. Mientras Judá estuvo en la batalla contra Edom, los hombres de Efraín, cuales habían sido contratados y luego despedidos de regreso a sus hogares, invadieron las ciudades de Judá, matando a 3,000 hombres de Judá y tomando grandes despojos. Al regresar de su conquista de Edom y ver lo sucedido en Judá, Amasías reta a Joás, rey de Israel, a salirle cara a cara en batalla. Recordarán que el rey de Israel le dijo a Amasías que no sería buena idea encontrarse en batalla, pero que Amasías no le hizo caso.
Deben notar también en este capítulo la mención de cómo Amasías tomó a los dioses de los edomitas para sí mismo, ofreciéndoles incienso. Cuando es amonestado de nuevo por un profeta, Amasías lo amenaza con matarlo, diciendo que no había sido puesto por consejero del rey. El profeta le contesta simplemente que Jehová había decretado destruir a Amasías por no haberle hecho caso a sus palabras. Los dos ejércitos se encuentran en batalla y Judá padece una gran derrota a manos de Israel, quienes marcharon contra Jerusalén, derrumbando una gran parte del muro y despojando a Jerusalén de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Noten en el verso 27 que los mismos de Jerusalén habían comenzado a conspirar contra él para matarlo, tan pronto se apartó de los caminos de Jehová. Eventualmente lo consiguen en Laquis, donde es matado. No obstante, lo regresan a Jerusalén, donde es sepultado con sus padres, indicando que fuera sepultado en los sepulcros de los reyes. Finalmente, el capítulo 26 contiene la historia del reinado de Usías. El reinado de Usías es mencionado brevemente en Segunda de Reyes capítulo 15, pero mayor detalle se nos da en este capítulo. Recuerden que Usías es también llamado Azarías. En los primeros 15 versos de este capítulo leemos acerca de un joven rey cual siguió los caminos de Jehová y fue grandemente prosperado. Tuvo victorias poderosas contra los árabes y los amonitas. También tuvo victoria sobre los filisteos, tomando hasta 3 de las ciudades fortificadas de entre los filisteos. Tomó a Gat, a Jamnia y a Asdod. Construyó a la ciudad de Jerusalén, añadiendo torres en el muro y máquinas hechas por ingenieros para lanzar piedras y saetas para la defensa de la ciudad. Era amigo de la agricultura y promulgó una agenda agrícola en Judá. Sin embargo, desde el verso 16 en adelante se nos menciona su rebelión contra Jehová. Usías entró al templo de Jehová, al santuario, en donde suponía que solo los sacerdotes entraran, tomando un incensario en su mano para ofrecer incienso sobre el altar de incienso frente al lugar santísimo. Recordarán que las varas del arca del testimonio eran visibles desde el santuario en el tabernáculo de Salomón y que el altar de incienso quedaba justo frente al lugar santísimo. Noten que el sacerdote principal se llamaba Azarías, por lo cual Usías no es llamado por ese nombre, junto con 80 sacerdotes quienes se opusieron a Usías, no permitiendo que ofreciera el incienso sobre el altar. Aunque le dijeron que saliera del templo, se airó con los sacerdotes extendiendo su mano hacia el altar. Al hacerlo, le brotó lepra en la frente, por lo cual los sacerdotes se dieron prisa en echarlo del templo, y él mismo tuvo temor de lo que había hecho. Como resultado de su rebelión, Usías vivió los últimos 18 años de su vida en aislamiento en una casa apartada del complejo real. Noten la mención de los escritos de Isaías, hijo de Amós, cuales contienen más acerca del reinado de Usías. Isaías 6 menciona el llamado del profeta en el templo. Isaías era también sacerdote en el año en que murió el rey Usías. Estos han sido los capítulos 22 al 26 de Segunda de Crónicas. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.